Perfecto. Walter, buenas noches. Hola Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. ¿Cómo te va? A ver, ya por fin hicimos el contacto. ¿Cómo hacer en una situación así, tú que eres experto en finanzas personales, de qué manera una persona, por ejemplo, el que está trabajando en actividades relacionadas a alimentación, medicina y otras que están exceptuadas y que pueden continuar chambeando, enhorabuena con ellos. Pero aquellos que tienen la suspensión perfecta de labores, ¿cómo hacen para distribuir 2.000 soles de la AFP o una parte del fondo de la CTS? Comencemos por ahí. Correcto. Lo más importante es lo que tú acabas de decir hace un momento. Hay que diferenciar los tipos de personas que somos respecto a trabajadores, ¿no? La mayor cantidad de gente que tiene su sueldo, que todavía funciona y ha recibido su dinero normal, no debe tener ninguna preocupación. Al contrario, esas personas han ahorrado un poco más en estos tiempos porque no han gastado, digamos, en movilidad, no han gastado en gastos en la calle o lo que fuere. Ese dinero deberíamos de tenerlo un poco para guardar un pequeño fondo de emergencia, Jaime. Ese es en la primera parte de la población. Exactamente. La segunda parte de la población, que es la que, digamos, tiene trabajos informales en algún punto y otros que van a tener esta suspensión perfecta de labores y que acceden a este monto, ya sea de la CTS o de la AFP, lo que tienen que hacer es lo que yo llamo en finanzas personales un presupuesto de guerra. Ajá. Que lo que tenemos que ver es específicamente, y lo más importante es ser realista, Jaime. Acá no se trata de asustarnos, se trata de ver cuál es la realidad que vamos a tener en los siguientes meses. Yeah. Lo más importante es por lo menos un periodo de 90 días. En un periodo de 90 días, sentarme a hacer un presupuesto con mi familia real, no un presupuesto optimista ni un presupuesto pesimista, un presupuesto real. Alimentación, vivienda, algunos gastos de salud, y si tengo algunas obligaciones financieras, hay que colocarlas. Esa es la primera parte, cuantificar qué cosa es lo que nosotros vamos a tener que cumplir como obligación. Luego de que tengo este monto, ahí voy a mirar qué cosas son las cosas que puedo, vamos a decirlo coloquialmente, patear un poco más de tiempo. Ahí entra el tema financiero. Si yo tengo un préstamo, tengo alguna tarjeta de crédito que debo dinero o un crédito hipotecario, pues puedo hablar con mi institución financiera para poder reprogramar o congelar mi deuda. Hay algunas entidades que de motu propio han dicho, no te preocupes, puedes extender la cuota, me la pagas después, pero no son todas. No son todas. Y hay que entender muy bien cómo funciona para no sorprendernos también. Porque el congelamiento significa que hoy congelo tu deuda y esta deuda ya no genera ningún interés adicional. Pero esas 2 o 3 cuotas que yo tengo hoy día que voy a dejar de pagar, las vamos a cortar y las vamos a dividir y colocarlas en lo que resta del préstamo. Por lo tanto, tu cuota va a ser un poquito más alta. ¿De acuerdo? O sea, después me van a pasar factura, es lo que me estás diciendo. Así es, porque hay que pagar esas cuotas en algún momento, pero no hay intereses adicionales. En cambio, en la reprogramación sí hay intereses adicionales. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Sin embargo, Jaime, como hablábamos de un presupuesto de guerra, lo que se trata ahora es de pasar este temporal, estos 90 o 120 días. Y si tienes un poco más de dinero, lo ideal sería hacer un presupuesto por los siguientes 8 meses, ¿no? Para 8 poder meses. estar tranquilo. Es que, mira, no se trata, como te dije, de ser pesimista, pero se trata igual de ser realista. Ya. Este año va a ser un año prácticamente muerto para estos sectores que tú has mencionado, hasta que poco a poco se vaya liberalizando un poco y vaya pues teniendo un poco más de actividad, un poco más de desarrollo, etcétera. En general, yo recomiendo por lo menos de 3 a 4 meses y lo ideal sería hacerlo durante lo que resta del 2020. Ya, eso es importante. Ahora, ¿qué pasa con la distribución? Tú hablabas de un presupuesto de guerra. Entremos al detalle. ¿Qué es lo primero que tengo que pensar? Comida. Alimentación y vivienda. Vivienda. Eso es lo primero que tengo que pensar. Pero el alquiler, ¿puedo yo hablar con el casero? Hay algunos que han podido hacerlo, otros caseros que no, para que me pueda patear, como usabas bien el término, la cuota del mes. Ahí tenemos que también tener un poco de empatía por ambos lados, porque a veces ese casero vive de lo que nosotros le pagamos. Es un ingreso, también, es su renta. Exacto, es su renta. Y entramos, digamos, a ver
claro, lo tuyo no es importante y lo mío sí. Yo creo que llegando a un entendimiento en el sentido de, mira, no te puedo pagar el 100%, pero puedo pagarte un 40% y lo otro, exactamente como hacer la reprogramación con el banco. Lo otro te lo voy pagando conforme, en vez de pagarte, no sé, 500 soles mensuales de alquiler, te voy a pagar 600 después, hasta que lleguemos a parchar la deuda, porque también tiene que tener en consideración ese casero que hoy, como está la situación, nadie le va a alquilar. Claro, pues. Entonces al final se tiene que pierde soga y convertir cabra. Exacto, se tiene que convertir en un ganar-ganar, pero es importante por eso cómo comunicarlo, ¿no? O sea, lo Para que ideal, los por lo que estoy clientes- percibiendo, es que pueda haber un entendimiento con el casero por el alquiler y decirle, oiga, casero, le voy pagando esto. Yo Así pagaba es. antes 2, le puedo pagar 0.8, por favor. Y ahí usted percibe algo, yo también tengo menos y los dos sobrevivimos, algo así. Correcto, y el saldo van a ser una suspensión perfecta de alquiler, para ir con el término que estamos utilizando ahora. Y después vas pagándole la diferencia que quedó de deuda, pues, ¿no? Le quedaste debiendo 1.000, entonces eso lo vamos a cortar en 6 cuotas y vas a pagarle después, una vez que ya todo esto se empieza a estabilizar. Pero lo más importante es estar claros de la situación financiera que tenemos cada uno de nosotros. Ayer el presidente mencionó, y me dio muchísimo gusto, que necesitamos todos educación financiera. Y eso es algo muy importante, Jaime, y ojalá la gente le empiece a tomar interés, porque normalmente no nos preocupamos hasta que tenemos un problema, pero nunca habíamos dimensionado que podríamos tener un problema como el que estamos teniendo hoy. Entonces es importantísimo que empecemos a tomarle esa importancia, ese interés que tiene la educación financiera real, desde niños y hasta grandes también, ¿no? Para que esto pueda mejorar. Lo primero es pisar tierra, como se dice, y decir, a ver, por los de urgencia o de emergencia, para ser estrictos con los términos, en los 90 días que dura esto, mi presupuesto, de ser el caso, que es la mayoría, no va a ser como antes del 16 de marzo. O sea, pisar tierra para empezar. Y no gastar, o sea, no pensar que se gastaba lo mismo que antes, exactamente como tú lo has dicho. Hoy día puso en Twitter de esa forma. Y hoy hay que pensar, porque estamos siendo bombardeados por parte de ofertas, de 2x1, de diferentes situaciones, porque las tiendas también quieren vender. Pero nosotros tenemos que tener claro de que por más que lo pagues en cuotas sin intereses, por más que lo pagues a 6 meses o a lo que fuere, lo vas a tener que pagar y eso se va a cargar a tu presupuesto. Nuestro gasto no debe ser igual de ninguna manera desde el día de hoy hasta que nosotros ya podamos nuevamente reinsertarnos en la economía regular para cada uno de nosotros. Claro, es decir, tú prevés que en dimensiones mayores o en proporciones mayores o menores, según esto vaya soltándose, que va a ser gradual, como ya lo ha dicho el gobierno, calculas que el 2020 tiene que ser o tenemos que implantar un presupuesto llamado así de guerra. Correcto, tenemos que ser totalmente austeros. Tenemos que volver a lo básico para estar tranquilos, porque ¿de qué nos sirve no afectar un poquito nuestro nivel de vida y después tener problemas dentro de 2 meses o algo? Porque, hoy día tú tienes esta situación de las empresas de servicios, básicamente las que son más afectadas, pero vamos a mirar qué pasa en el siguiente mes y en el subsiguiente de las empresas que le brindan los servicios a este tipo de empresas, el entorno empresarial. Entonces yo prefiero 1000 veces que la gente esté preparada, que la gente haga su presupuesto de guerra y tenga una tranquilidad, que tampoco significa abastecerse, como lo hemos conversado en algún momento, Jaime. Sí. No significa tampoco estar atorado o atosigado en casa de víveres o de cosas. No, esos insumos van a estar. Lo que yo tengo que tener tranquilidad es la tranquilidad financiera, es decir, la liquidez. La segunda parte de este presupuesto de guerra es mirar los activos que yo pueda tener. ¿Qué te parece, Walter, si esa segunda parte la dejamos para después de una brevísima pausa? Tenemos que ir con los titulares en la radio, la pausa en la tele, y seguimos conversando con Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Es muy importante lo que estamos hablando porque ahora viene la segunda parte del presupuesto, así llamado por Walter, de guerra. Regresamos. Eizaguirre, Walter, seguimos contigo.
Estábamos explicando, tú tenías a bien hacerlo, la segunda parte del presupuesto de guerra. Esta es la parte más intensa, más incierta, pero se ha anticipado ya que mayo, junio comienza una segunda parte de esta emergencia. ¿Cómo ves tú la situación allí desde el bolsillo de la gente? Correcto. La primera parte era saber la situación financiera que estamos pisando. Como tú dijiste, hay que pisar tierra. La segunda parte va a ser que nosotros hagamos una evaluación. A la hora de pisar tierra, ya nosotros sabemos cuánto debemos y cuánto va a entrar de dinero, si es que continuamos trabajando. Luego de eso, en la segunda parte, nosotros tenemos que mirar cuáles son los activos de los cuales nosotros podemos prescindir, Jaime. Porque ante una situación de emergencia, también va a haber personas que necesiten comprar algunas otras cosas como una pequeña inversión o lo que fuere. A veces nosotros tenemos, mira, no sé, 2 autos en algún caso, hablando en general, o hay personas que tienen algo que pueden vender. Hay gente que genera ingresos también vendiendo algunas cosas. Entonces, esa segunda parte me va a permitir saber si voy a poder tener un poquito más de ingresos en los siguientes meses. Y la tercera parte, y si no voy a tener esos ingresos en los siguientes meses, pues yo lo que puedo hacer hoy día, y si tengo acceso a crédito, al sistema financiero, porque las líneas no están muy altas, las líneas de crédito, han bajado un poco más las tasas de interés. Puedo financiarme algo a largo plazo, Jaime, que eso es lo que yo aconsejo siempre a las personas. Ok, en largo plazo voy a pagar más intereses, porque voy a financiar algo 4 años o 5, pero voy a tener una tranquilidad en este tiempo, porque las cosas se van a solucionar. Lo importante que tenemos que hacer ahora es pasar este tiempo y estar pues tranquilos, porque también se pueden generar oportunidades de negocios interesantes. ¿Te refieres a los créditos que se están anunciando por un total de 30.000 millones de soles que se canaliza a través de los bancos y que a los bancos les está saliendo una tasa de 0,25 y que los bancos, comprendiendo una situación de emergencia, no deberían pues irse a tasas de 6, 7, 8, o sea, podrían estar entre 2, 3%? ¿Tú qué piensas? Eso es prácticamente imposible que tengan esas tasas. Las tasas que he estado viendo que están manejando ahora van a ser de 8% aproximadamente. 8%, así es. ¿Pero es bastante difícil. Más allá de si me parece o no, al final no se garantiza el 100% tampoco. Has visto que hay una tablita que se empieza a garantizar desde el 80%. Sí. Desde el 80% hacia arriba, ¿no? Yo creo que en todo caso, para mí una tasa más interesante o más competitiva podría ser la que tú le puedes dar a un super cliente del banco, que puede ser 6-7%. Ese 6% podría ser para que gane tanto la persona, nosotros como dependientes del crédito, como la misma institución financiera, ¿no? Porque también tienen costos que cubrir o lo que fuere. Sin embargo, yo creo pues que ojalá que se pueda llegar a ese 6 o un 5% ahí. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es preocuparnos de pasar estos meses tranquilos. Eso. De pasar estos meses sin problemas. Y esto, Jaime, tú sabes que cuando una persona tiene problemas financieros, o piensa en problemas financieros, no tiene la cabeza para pensar en alternativas de ingresos adicionales. No, menos en esta situación, ¿no? Menos en esta situación. Pero no nos olvidemos entonces de hacer nuestro presupuesto de guerra, de educarnos financieramente. Hay un montón de información de educación financiera correcta. Y otra cosa que quiero hacer hincapié antes que me olvide, Jaime, disculpa. En esta época aparecen todos los estafadores que te ofrecen rentabilidades grandes por tu dinero. Así que hay que tener muchísimo cuidado, porque ante la angustia que nosotros tenemos de poder generar un poco más de plata, podemos perder lo poco que tenemos en este tipo de estafas que ya las hemos visto muy acostumbradas en nuestro país hace tiempo, de sistemas piramidales, ¿no? CLAE, entonces hay que tener... Los que recuerdan CLAE, que no vayan a cometer el mismo error, ¿no? Ya he visto varios que están ofreciendo servicios en las redes y ya los estoy empezando a denunciar también por ahí. Muy bien. Porque es importante que la gente sepa que no se puede hacer pues una rentabilidad grande en un periodo tan corto de tiempo. Buenísimo, Walter. Como siempre, un gusto y gracias por tus consejos y lo que nos has dicho esta noche. Creo que el presupuesto de guerra es algo que la gente lo va a tener muy bien asimilado. Hasta otra oportunidad y que estés bien. Gracias, Jaime. Un abrazo. Cuídate. Un abrazo.